El mundo de la literatura florece en la Feria Internacional de Lectura y el Libro 2019. Mi nombre es Fanny López y les doy la bienvenida a este programa especial en donde el escritor Dionisio Morales disertó la conferencia Los poetas olvidados de siempre. El poeta y ensayista obtuvo el premio de poesía Carlos Pellicer para su obra publicada en el año 2003 por Las Estaciones Rotas, así como el premio Juchimán de Plata en el año 2003, otorgado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Acompáñenme a ver los detalles de este evento. Muchas gracias. Agradezco al maestro Dionisio su paciencia, su sapiencia, la oportunidad creo que de estar con él. Creo que si hay un par de personas con las que se puede tener un diálogo inteligente y gozoso aquí en Tabasco es Jorge Priego y Dionisio Morales. Platicar con Dionisio es siempre una fiesta porque con el humor que lo caracteriza no logra ocultar lo que ha vivido en la poesía, en las letras, como crítico, como poeta, como promotor cultural en el sentido de transmitir ese entusiasmo que lleva a la poesía, a la lectura, a través de su plática. Por eso, cada vez que lo veo es una fiesta y él lo sabe y me da muchísimo gusto que sigamos compartiendo en estos días. Querido Dionisio. Buenas noches. Agradezco la invitación a la participación en esta feria que está saliendo extraordinariamente bien y me siento muy honrado hablando de algunos escritores de Tabasco. Quiero nada más decir dos cosas. Primero, esta mañana me levanté y no pude, mi ronquera era tal que no se me oía una palabra. Afortunadamente me cuidé el día de la mañana, la tarde, y bueno, ya he podido hablar. Ese por un lado. Y la otra es que voy a leer dos paginitas y voy a platicar lo demás para que esté más compenetrado lo que yo digo sobre la gente a los escritores sobre los cuales me refiero. Desde las primeras décadas del siglo XX, el nombre del estado de Tabasco es de obligada referencia en la literatura mexicana cuando de hablar de poesía se trata, no solo por la aparición de Carlos Pellicer como poeta, sino por lo que aportó en el terreno de las vanguardias al romper el hilo conductor que sostenía a la poesía mexicana, heredera del movimiento conocido con el nombre de modernismo, al frente del cual aparecen Rubén Darío, José Martí, Salvador Díaz Mirón, José Santos Chocano, Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva, entre otros, y que hizo reconocer a ciertos poetas y críticos importantes de España que el nuevo idioma castellano, a través de la poesía suntuoso y moderno, se escribía del otro lado del mar, es decir, en la América de Simón Bolívar. Cuando el extraordinario y original poeta chileno Vicente Huidobro hace su aparición con su movimiento del creacionismo, irrumpe Pellicer, a quien Paz estudia y califica en un ensayo de 1956 como el primer poeta moderno de México, a propósito de la publicación del libro de Pellicer, Práctica de vuelo. Es reconocida por los estudiosos y los enterados la influencia que en la primera mitad del siglo XX ejerció la obra de Carlos Pellicer en algunos poetas mexicanos que
que le sucedieron, como Octavio Paz, Rubén Bonifaz Nuño, Marco Antonio Montes de Oca, Gabriel Saí, José Carlos Becerra y José Gorostiza, quien reconoce públicamente en una entrevista que, cito, Gorostiza poeta le debe a Pellicer poeta. Este reinado pelliceriano sucumbe cuando hace su aparición Octavio Paz, que se apropia poco a poco de este poder y que deja más que sus huellas en muchísimos seguidores hasta los albores del siglo XX, si no es que hasta nuestros días, hasta el final del siglo XX, perdón. La poesía de Carlos Pellicer, ahora con mayor razón, invade también, sin proponérselo. Esto es importante porque es la base, la tesis de los poetas olvidados, o poetas olvidados en Tabasco. La poesía de Carlos Pellicer, ahora con mayor razón, invade también, sin proponérselo, la obra de los poetas tabasqueños que hacen su aparición después de él, influencia que a varios de ellos, a la larga, les resulta peligrosa, cuando no asfixiante, para poder vislumbrar con mayor claridad las propuestas personal de cada uno de ellos. Sin embargo, en ciertos autores nacidos en esta tierra, la poesía ahí está y no merece ser negada, relegada, ignorada, olvidada o criticada de mala fe, comparándola con los poetas extraordinarios ya mencionados, como desgraciadamente ha sucedido. Puedo mencionar como representativos de esta circunstancia, digamos, a algunos poetas que surgieron en la primera mitad del siglo XX y en lo personal a los que me interesan: Ramón Galguera Noverola, Alicia de Laval, Tomás Díaz Bartlett, Agenor González Valencia. A José Tiquet no lo incluyo al principio porque, a pesar de sufrir en cierto momento ese inmerecido olvido, ha gozado de mayores oportunidades en la Ciudad de México. Cuando en una ocasión le preguntaron a Carlos Pellicer por qué escribe, él respondió: por un impulso del que no soy responsable. Y sí, esta respuesta tiene mucho que ver con uno de los elogios vertidos por nuestro Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Paz dice: Pellicer es un poeta tocado por la gracia. Aquí la palabra y la actitud gracia no solo nace con varios de sus significados, sino que también puede llevarnos a los terrenos mágicos poco mencionados al respecto, sobre la inconsciencia o la irresponsabilidad de escribir, hermanada con su peligrosa expresión conocida como inspiración, que Paz traduce con talento en tocado por la gracia. Cuando le preguntan a Mario Vargas Llosa por qué escribe, él responde: porque estoy mal situado en el mundo. Estas dos respuestas, la de Pellicer y la de Vargas Llosa, además de marcar la educación y las preferencias entre un poeta y un prosista, nos hacen viajar hacia un mundo, mejor dicho, hacia dos mundos, al parecer diametralmente opuestos, aunque al final de la lectura de ambos escritores lleguemos a la conclusión de que las voces los une a cierta dislocación formal en la escritura del peruano, que lo lleva a coincidir con la irrenunciable vocación terrenal y divina del poeta mexicano. Ya mencioné los nombres de los poetas que me interesan. ¿Por qué olvidados? Bueno, al principio yo creo que puede sonar un poquito fuerte la palabra olvidado,
porque si hacemos una revisión, por supuesto que están publicados en alguna etapa de su vida, aunque algunos pues ya no lo hayan visto del todo. Por supuesto que en esta conferencia hablo de las circunstancias que pudieron rodear a cada uno de ellos para llegar a estos extremos. Yo dije unos nombres, pero puedo agregar otros. Por ejemplo, hay uno que se llama Andrés González Pajés, que parece que como se hablaba en la época de Echeverría, le dio el beso el diablo y no, ahora sí que no ha vuelto ni siquiera por Tabasco, cuando es un escritor de cierta valía también. Y otro que está ahorita muriéndose, que es Marco Antonio Acosta, allá en Cárdenas, dos poetas que yo tengo textos sobre ellos, pero voy nada más a leer de dos poetas para que oigamos cómo se fueron formando o deformando, o cómo llegamos a la actitud esta del olvido, de la ignorancia, de hacer a un lado en planes, en lecturas, en ediciones, en homenajes, pues a estos poetas tabasqueños. Yo creo que no a todos los poetas le tenemos que exigir que sean geniales. Entonces tenemos que leerlo. Nada se da por generación espontánea. Y estos, aunque se asilaron, por así decirlo, en la poesía de Pellicer, que han cargado con esa equivocación mucho tiempo, pues también tienen su obra. Hay poemas que nosotros podemos leer con mucho gusto, podemos disfrutarlos, no porque seamos tabasqueños, sino porque seamos simple y llanamente lectores. Voy a hablar de dos poetas, nada más aquí, rápido. Uno es Ramón Galguera Noverola. ¿Por qué es tan desconocido? Y el otro es Tomás Díaz Bartlett, que este año cumple, si no me equivoco, su primer centenario. Ramón Galguera Noverola no podía hacer suya la respuesta del maestro Carlos Pellicer, pero sí la de Mario Vargas Llosa. Escribo porque estoy mal situado en el mundo. Y al parecer, por eso escribió Galguera Noverola, si es que tenemos que buscarle un pretexto para adentrarnos en esta su poesía original, angustiosa y terriblemente humana y amarga, y con reconocidos alientos vallejianos, pero trascendente y extraordinaria. Ramón Galguera Noverola nace en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en 1914. Por su edad podemos situarlo al lado de Efraín Huerta, Octavio Paz, José Revuelta, Rafael Solana, entre otros, la mayoría de ellos pertenecientes de la generación conocida como la de Taller, por el nombre de la revista que los agrupó por los años 40. Ramón publica su primer libro de poesía, Examen de primer grado, en 1951. Y oigan esto, en una edición de 250 ejemplares numerados y firmados por el autor. En uno de los comentarios sobre su obra, escrito por Manuel R. Mora, nos enteramos que en 1940, cuando residía en Durango, Mora recibió un folleto con poemas de Galguera Noverola titulado 6 p.m.,
que así se llama el primer poema, así está incluido el primer poema del libro. Ignoro si el folleto estaba publicado a máquina o impreso, porque de ser así, sería su primera publicación. Antes de que su libro Examen de primer grado viera la luz en México, Ramón había publicado varios poemas sueltos en periódicos y revistas de Tabasco y algunos otros, muy pocos, en la Ciudad de México, en los periódicos Novedades y El Nacional, recogidos en el libro que conocemos como su obra completa, Nocturno Horizonte, editada por Jorge Priego Martín. Como su primer libro lo publica Ramón a los 37 años de edad, tiempo tuvo de retomar algunos temas tratados en sus poemas iniciales, tiempo tuvo de madurar, poéticamente hablando, y de ejercer una furiosa autocrítica que le valió realizar su primera salida con Examen de primer grado, el título del libro, con relativo éxito entre sus amigos y 2 o 3 noticias. La edición original de Examen de primer grado de Ramón es digna de figurar en una ofrenda del Día de Muertos en el mes de noviembre, como ahora, porque como bien señala Hildo Gómez Castillo, cito, a propósito del libro de Galguera, dice: hasta en el formato y aspecto tipográfico de la obra puede verse la coincidencia o identidad entre la lúgubre poesía del autor y el libro que la contiene. La portada dice negra, el título de letras amarillas y también las letras iniciales de los poemas. Allí lo negro y lo amarillo fraternizan para expresar la angustia. El dolor es negro, amarilla es la angustia. El libro se abre con el poema 6 p.m., escrito en tercetos alejandrinos extraordinarios, que el poeta utiliza para, abriendo y fijando su postura poética frente al mundo, a manera de carta de presentación, fijar sus temas, sus formas, su estilo, que a partir de aquí no abandonará nunca. El poema hiere, apesadumbra, entristece, lo borra a uno momentáneamente de esta vida, es decir, de esta realidad, para sumergirnos en el río subterráneo de un mundo desamorado, falto de terneza, aunque no hay que olvidar que el dolor enternece, falto de alientos esperanzadores por los cuales los instantes amargos se vuelven eternos y la dolorosa repatriación del alma no se acaba nunca. En esta forma poética, en tercetos, fíjense ustedes, Pellicer describe en el primer poema de su primer libro su poética, pero a la inversa de Dante, glorificando la vida. Dice Pellicer: en medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir que el mundo es bueno por la divina sangre de la herida. Digamos como el poeta español Miguel Hernández, quien escribe acerca de los toros, que Ramón Galguera Noverola nació para el luto y el dolor. Para que nos demos una idea más precisa, valdría la pena mencionar algunos de los títulos de los poemas de Ramón. El pequeño afán, Insomnio, Poema de la tristeza, Fatalismo, La fuga inevitable, De un amor ignorado, Nada de ti, Por tu fuga perenne, Las voces enemigas, Carta sin destinatario y De la muerte verdadera. En la poesía de Ramón, las palabras taladran los espacios vacíos, socavan la memoria, perpetúan los signos malabares del abandono total, acrecientan el significado oculto de las cosas, proclaman la inquietud severa de la vida, descerrajan puertas y ventanas
para mirar al mundo sin serenidad. No es una poesía fácil, engañadora, con falsos alientos vivenciales. Es una poesía en la que su autor deposita su sangre coagulada en el ir y venir de los amaneceres. Es una poesía que mancha los silencios con oxidaciones nocturnas cuando los corazones se detienen. No es una poesía de fácil asimilación, porque sus hervores climáticos pueden romper el alma de cualquiera. Algunos lectores críticos de Galguera, que no son muchos, han dicho que su poesía está siempre ensimismada en el yo, que hasta de egoísmo lo acusan. En primer lugar, se debe señalar que, si bien es cierto, las experiencias personales de otros autores marcan definitivamente su destino poético, como Baudelaire, Vallejo, Neruda, Pellicer, así como cierta inclinación hacia el comunismo o a la izquierda de la época. También lo es que estos alientos sociales el poeta los asume con pasión, pero con responsabilidad, al no caer su poesía en la diatriba, en la denuncia, en el panfleto. Luego recordemos que como un hombre que se siente mal situado en el mundo, Galguera Noverola atentó en 2 ocasiones contra su vida. Esto nos habla de un hombre, como diría Efraín Huerta, su compañero de generación, herido de muerte natural. Pero ello no nos extrañe, su poesía desoladora y angustiada que a veces nos ahoga o nos asfixia. Yo creo que esta obra de Ramón pertenece a la que podríamos llamar poesía de la crueldad, o más bien de la belleza cruel. Allá por los años 20, no es sino hasta finales de los 40 y principios de los 50, cuando hacen su aparición en periódicos y revistas, primero, en libros, después, otros 2 poetas que con una obra breve pero intensa siguieron el camino de sus antecesores, aunque por muchas razones que sería largo enumerar aquí, no llegaron a trascender como los otros en el ámbito literario de México. Ya cité a Galguera Noverola y Tomás Díaz Bar. Para terminar, hablaré del libro Oficio de Cadáver. Oficio de Cadáver, publicado póstumamente en 1958, al año siguiente de su desaparición física, reúne los poemas sin corrección alguna, tal como los dejó el poeta. Este libro, desde su título, entresacado de uno de los textos incluidos, entraña un temblor ciego que predispone al lector para entrar de lleno a este mundo entrecruzado de ríos subterráneos, de luces y sombras entrelazadas, de pedazos de vida que se dirigen hacia la muerte. Todos los poemas de este libro son breves. No sé si atribuírselo a su enfermedad, que de repente sintiera que mermara sus condiciones físicas y también psíquicas, pero no lo creo, porque están escritos con una gran lucidez, con la luz de quien se despide de este reino para entrar a otro. Puede ser también que haya experimentado un cambio de formas dentro del poema y de que su discurso no necesitara de tanto espacio en blanco para perpetuarse en la tinta negra. Necrofilia sí hay, claro, pero es de admirarse que todavía tenga los arrestos necesarios para llegar al final sin abandonar la palabra, sin sustraerse de este submundo que cada día que pasa cierra más su círculo. Este libro es un canto negro, por supuesto, que pervivirá en el claro paisaje eterno de la poesía. Así fue como se vivió la conferencia magistral del poeta y ensayista Dionisio Morales. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Fanny López y le invito a que continúe viendo la programación de TV UJAR.